Buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy, recordando que hoy es lunes, ¿verdad? Lunes, miércoles y viernes habíamos acordado de llevar a cabo el servicio de los eslabones perdidos de la Biblia, los eslabones escondidos, ¿verdad?, de la Biblia. Hicimos una pauta porque nos solicitaron que los mensajes que habíamos dado de Semana Santa lo hiciéramos diario para no perder una secuencia, pero ya volvimos a nuestro horario habitual, a nuestro día común. Y bien, pero terminamos ese segmento de la Semana Santa conforme a los poetas, y ahora vamos a hablar de la Semana Santa con algunos temas interesantes, algunas cosillas por ahí que puede llamar la atención. Bien, vamos a hacer tres mensajes. Uno, ¿por qué fue tanto el coraje de los sacerdotes contra Jesús cuando corrió a los vendedores de animales del templo? Los sacerdotes se molestaron tanto que le dijeron: ¿por qué haces esto? ¿En nombre de quién haces esto? ¿Sí? ¿Por qué fue tanto el coraje? Bueno, nada más por haber sacado a los que vendían los animales. No, vamos a ver este detalle muy interesante. Uno, sí es cierto la venta de los animales, pero los animales los tenían dentro del templo, ¿sí? Cosa que no debía de ser, porque para eso los hubieran tenido afuera y no había habido ningún problema. Sin embargo, los tenían dentro del templo. Pero ese no es tanto el meollo del asunto, sino que ellos compraban los animales, los llevaban al altar. En el altar tenían que sacrificarlos, le tenían que dar una parte de ese animal al que llevaba la ofrenda, y el sacerdote se quedaba con otra parte. Pero era tanta la gente que llegaba que muchas veces no alcanzaban, no podían sacrificar al animal. Entonces, ¿qué es lo que hacían los sacerdotes? Lo pasaban para sacrificarlo después, ¿sí? Pero, ¿qué creen? Le daban la vuelta y al animal lo ponían otra vez en las manos de aquellos venteros. Entonces ya duplicaban la compra del animal, ¿sí? Y el que llegaba al sacrificio decía: pues yo ya cumplí con lo que me corresponde. El sacerdote sabrá si lleva a cabo el sacrificio como debe de ser. Él me prometió que después lo sacrificaría, pero gloria a Dios, yo ya cumplí. O sea, ya en mí no está. Entonces el sacerdote lo que hacía era darle vueltas al animal, se lo llevaba nuevamente a los venteros y el ventero lo revendía 2, 3, 4 veces, no lo sabemos, pero sí es un gran negocio, ¿eh? Otro, los animales que ellos mataban, ¿sí?, que sacrificaban, pues era tanta la carne que les daban, que era carne cruda, ¿verdad? Les quedaba, no debía haber sido carne cruda, sino ellos debieron haber sacrificado, cocinado el animal, y la parte que les correspondía era carne cocinada. Sin embargo, ellos lo que hacían era sacrificaban al animal, cocinaban, metían al perol de fuego la parte que le correspondía al que traía la ofrenda, y ellos la carne cruda la separaban, ¿sí? ¿Y qué creen? ¿La separaban para comérsela más tarde? No. Ellos tenían el control de las carnicerías en su pueblo, en la ciudad. Entonces esa carne cruda la llevaban a la carnicería, a las carnicerías de ellos. Y por eso es que vendían la carne cruda en las carnicerías. Por eso es que le dicen a Pablo, pues nosotros queremos comprar. La gente está inconforme porque pues queremos comprar carne, pero en la carnicería venden la carne que ya estuvo sacrificada a Dios, y en otros casos a los ídolos, ¿eh? Pero esto es lo que hacían los sacerdotes del pueblo del templo de Jerusalén. La carne cruda también ellos tenían sus carnicerías y allá las llevaban y vendían la carne que el pecador les llevaba a ellos. Gran negocio. Las carnicerías son un gran negocio. Y el tercero, ¿por qué, si dicen que estaba la venta de animales, por qué habla de que las monedas estaban tiradas?
Bueno, pues simple y sencillamente porque también había un tercer super negocio, el cambio de divisas, ¿sí? Recordemos que, al templo llegaban gentes que vivían de los mismos judíos, pero que vivían en otras naciones, ¿sí? En Siria, en Egipto, en Etiopía. Acuérdense que después del cautiverio babilónico, mucha gente fue dispersada por varias naciones. Entonces, cuando venían, pues venían desde esas naciones con moneda que circulaba en esas naciones. Entonces, en el templo había una especie de una casa de cambio para hacer el cambio de divisas. Y ustedes saben el negociazo que hay en el cambio de divisas. Por esas tres razones sencillas, ¿sí?, aparentemente insignificantes, pero por eso es que los sacerdotes les quitaron a los sacerdotes, nuestro Señor Jesucristo les tumbó las mesas de los animales, les tumbó las monedas, las mesas del dinero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les quitaba un super negocio a los sacerdotes. Pero por eso es que se enojaron tanto con Jesús como para decirles: contigo no se puede, contigo no se puede. ¿Quién te da autorización de esto? Y Jesús les llega a decir: mi casa, casa de oración será llamada, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Les llamó ladrones, sinvergüenzas, rateros a los sacerdotes, como hoy en día. ¿Hay alguna diferencia entre ese tiempo con lo de hoy? Se los dejo a su criterio. Vamos a otra enseñanza. Tan cerca, dice, de la cruz y tan lejos de Jesús. A veces estamos tan cerca de Jesús, pero tan cerca de la cruz, pero tan lejos de Jesús. Y aquí vamos a hablar acerca de un hombre llamado Simón de Cirene. Cirene venía del monte, dice las Sagradas Escrituras, pasaba por ahí, y como Jesús estaba arrodillado con la carga de la cruz, agarraron a este hombre, le pusieron la cruz y dice: órale, ayúdale, ¿sí? Y él carga la cruz, pero tan cerca de la cruz, pero tan lejos de Jesús. Y muchas veces nos pasa eso. Vamos al templo. ¿A qué vamos al templo? Nada más a calentar banca, a hacer banca, a hacer bulto, ¿sí? ¿Para qué vamos entonces? ¿De qué le sirvió a Simón de Cirene cargar la cruz si el Salvador no lo reconoció? Y muchas veces nos pasa eso con nosotros en la actualidad, que vamos al templo. ¿A qué vamos? A hacer un vegetal, ¿sí? Espero que sea de gran bendición esto. Ahora, fíjese nada más, hay algo curioso. Simón de Cirene tenía 3 hijos: Rufo, Saulo y otros, no recuerdo el nombre, pero ahorita. Entonces, pero Saulo, en Romanos capítulo 16, versículo 13, dice: saludar a Rufo. Mucho cuidado con esto. A Rufo, a su madre y a la mía. ¿Por qué dice Pablo a Rufo, a su madre y a la mía? Rufo era hijo de Simón de Cirene. Saulo también era hijo de Simón de Cirene. Y la madre de Rufo era también la madre de Pablo. Así que ella era judía. Recordemos, Simón de Cirene era griego, era romano, perdón, ¿sí? Pero Simón de Cirene, el que cargó la cruz de Cristo, era el padre de Saulo, el que después fue llamado Pablo. Lo tenemos en el registrado. Pueden ver las citas: Mateo 27:32, cuando Simón de Cirene carga la cruz; Marcos 15:21, donde señala que Simón de Cirene tiene 3 hijos, entre ellos Saulo, ¿sí? Rufo y otra persona. Y en Romanos 16:13, que es donde dice Pablo
saludad a Rufo y a su madre, que es la mía. ¿Sí? ¿Cuántas Pascuas dijo Dios que se llevarían a cabo al pueblo de Israel por medio de Moisés? ¿Cuántas Pascuas? ¿Sí? Normalmente decimos pues solamente una Pascua, ¿sí? Pero sin embargo, Dios permitió que se llevaran a cabo 2 Pascuas al pueblo de Israel, ¿sí? Esta respuesta la tenemos en el libro de Números capítulo 9. Dios permite que se haga la Pascua, se lo ordena a Moisés que se lleve a cabo la Pascua. Sin embargo, dice, pero en dado caso, esto lo hace Dios, les dice Dios, en dado caso de que haya algún enfermo, ¿sí? Algún que no esté dentro de la ciudad, ¿sí? Que esté en pecado, que haya pecado, ¿sí? Y una serie de circunstancias ajenas a que pueda llevar la Santa Cena, o la fiesta de la Pascua. Números 9:11 nos dice, dentro de 30 días vuelvan a hacer otra Pascua para que entonces participen ellos. Si hay hombres que estén lejos de Jerusalén, puedan llegar a tiempo para llevar a cabo una segunda Pascua. Cosa curiosa, ¿no? Dios siempre da oportunidades. Si tú no pudiste llevar a cabo la Pascua como debe de ser en ese momento, ¿sí? Por algo que hayas tenido, hayas vivido una desagradable situación, Dios le daba una segunda oportunidad a los hombres para que dentro de 30 días pudieran llevar a cabo la cena de la Pascua y no se la perdieran. Cuando Jesús sale del pretorio, nosotros decimos que todas las iglesias, todos los sacerdotes del mundo entero, sin excepción de uno, se hablan de las 7 palabras. Pero ¿cuál fue la primera palabra que Cristo esbozó o dijo cuando salió del pretorio de Pilatos rumbo al monte de la calavera donde iba a ser crucificado? Todos, absolutamente todos mencionan que fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y hasta dicen, ay, que el perdón fue por adelante, siempre Cristo. Pero no, están equivocados. Porque la primera palabra que Jesús dijo cuando iba rumbo a la cruz del Calvario fue la que está registrada en Lucas capítulo 23, versículo 28. Dice las Sagradas Escrituras que iba saliendo del pretorio cuando vio que unas mujeres lloraban y les dijo: no lloren por mí, mujeres, llorad por vosotras y por vuestros hijos. Y miren la situación que hay ahorita. Los hijos, nuestros hijos, que son los que están pagando la consecuencia de la torpeza que dijeron los judíos cuando le dijeron a Pilato que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y hoy miren el Israel en qué condición está, ¿sí? Y sobre todo, toda la humanidad batallando con nuestros hijos, porque ahora nuestros hijos desafortunadamente ya se nos subieron hasta el cuello y no los podemos gobernar, no los podemos gobernar. Entonces la primera palabra que nos dio de nuestro Señor Jesucristo: cuiden a sus hijos, velen por sus hijos, preparen a sus hijos. Esa fue la primera palabra y no aquella que dicen todo, porque donde quiera que vayas, católicos, evangélicos, testigos de Jehová, adventistas, de todos. Hasta parece que ya nada más tienen empolvado sus hojitas del año pasado para sacarlas nuevamente y predicar y decir: es que las 7 palabras comienzan con Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mejor le pido a Dios que les perdone a ustedes porque no saben ni lo que dicen. Porque la primera palabra, les vuelvo a repetir, es: no lloren por mí, mujeres, llorad por vosotras y por vuestros hijos. Temas interesantes que a lo mejor les puede servir de algo. Soy Juan Carlos Muñoz, nos vemos hasta el miércoles. Que Dios les bendiga.